Buenos días, hoy quiero hacer esta transmisión sobre un tema del que no se habla mucho, o tal vez sí, creo que cuando pensamos en homeschooling a veces nos enfocamos mucho en pensar en los niños pequeños o en pensar en los niños en edad escolar, pero no nos imaginamos o no estamos como pensando más hacia el futuro, como que viene después, y eso es de lo que quiero hablar hoy. Eso es lo que he estado preguntando en mi muro desde ayer. Ha habido pocas respuestas, me hubiera gustado tener más participación para tener más opiniones y experiencias, porque lo que yo he visto es que los jóvenes que conozco que han sido educados en casa, al llegar el momento de, uno pensaría, no sé, terminar colegio o pensar en universidad, consideran distintas opciones y sí, muchos se van con la idea de entrar a la universidad, pero hay otros que no y es muy interesante pensar en esto, verlo, mirarlo, imaginarlo, mirar las distintas opciones. Mm, Primero, pues uno pensaría, bueno, ¿qué hay que hacer para entrar a la universidad cuando un niño ha sido educado en casa? Y esa es una de las principales dudas, o de las más comunes, de las típicas. Entonces voy a tocar ese tema aquí, comenzando, porque no es en lo que me quiero enfocar. Entonces, para entrar a la universidad en Colombia, creo que ya lo he dicho varias veces cuando hablamos de certificación también, para entrar a la universidad en Colombia solo hay que ser bachiller y tener el puntaje del examen del ICFES, de la prueba Saber 11. Si uno quiere, puede esperar a que el chico tenga 18 años y en ese momento valida el bachillerato frente al ICFES con el único examen, con la prueba Saber 11, es decir, presentando el mismo examen que presentan todos los bachilleres para tener su puntaje de prueba Saber 11, se puede obtener el puntaje y además un diploma de bachiller y un acta de grado. Hay que hacer el procedimiento inscribiéndose, especificando qué es para validar el bachillerato. Entonces, ¿cómo entrar a la universidad? Esa es la forma más fácil. Ya, si quieren otro tipo de certificación año a año, pues eso se hace de otras maneras y ese pues no es el tema del que quiero hablar hoy y lo debo haber hablado en otras ocasiones. Entonces busquen mis videos y seguro que encuentran uno en el que hablé de certificación. Pero lo que yo quiero es plantear la pregunta: ¿es la universidad la única opción? ¿Qué pasa después de terminar colegio? ¿Qué pasa después de que un joven que ha sido educado en casa cumple 16, 17, 18 años? ¿Es la única opción? Yo creo que muchos de nosotros tenemos claro que no es la única opción. Creo que ese camino que fue real y efectivo y suficiente para generaciones anteriores, incluso para la generación de nuestros papás, que era ir al colegio, estudiar, sacar buenas notas, tener un buen ICFES para poder entrar a una buena universidad, escoger una carrera pensando en que fuera una carrera que pagaran bien, para luego terminar esta carrera y tener una profesión y poder trabajar y ya garantizarnos una vida adulta autónoma, independiente, cómoda, eh, tranquila. Eso le funcionó a muchas generaciones anteriores. Llegaban incluso a una empresa y en esa empresa trabajaban toda la vida, de pronto iban subiendo un poco de nivel y ganando mejor sueldo. Ahora ya es clarísimo para muchos que eso no funciona. Entonces no podemos seguir diciéndole a nuestros niños que sigan ese camino, que ese camino es el que hay que seguir, porque les estamos diciendo mentiras. No les estamos, o sea, no podemos garantizarles que siguiendo ese camino van a tener una vida tranquila, van a tener un buen trabajo, van a tener un buen sueldo y van a vivir felices y cómodos y contentos. Entonces tenemos también que pensar en qué mundo estamos, en qué sociedad estamos y qué opciones están tomando los jóvenes ahora. Entonces también la primera pregunta que quería plantear ¿es la única opción la universidad? Porque yo creo que no y me encantaría que las personas que están viendo el video comenten y respondan en los comentarios las preguntas que voy a ir planteando porque creo que es bueno saber qué piensan otros. Eh, la otra pregunta es ¿para qué vamos a la universidad? Yo creo, como lo veía yo cuando estaba escogiendo universidad y como creo que lo ve la mayoría de la gente, yo creo que la universidad lo que hace es formarnos para trabajar, ¿cierto? Uno va a la universidad para tener una profesión, para poder sostenerse en su vida adulta. Pero resulta que hay otras
otros fines que parece ser que persigue la universidad. El año pasado estuve en un evento en el que se habló de este tema de para qué la universidad y había personas que trabajaban dentro de la universidad que definían la universidad como un lugar al que se va a construir conocimiento. Decían que las personas van a la universidad para desarrollar mapas mentales que le ayuden a entender el mundo en el que está viviendo. Otros decían que la universidad busca el perfeccionamiento del ser humano. Otros decían que la educación debe ser para servir y para descubrir lo que nos gusta. Pero también se hablaba de que la universidad otorga un elemento de estandarización y también, obviamente, con lo que empecé, garantiza la empleabilidad. Esto pues todo es teórico, pero yo creo que la mayoría de las personas que vamos a la universidad no estamos pensando en que vamos a construir conocimiento. Algunos quieren investigar, pero muy pocos, sino que estamos simplemente pensando en cuál es la profesión a la que me voy a dedicar el resto de mi vida y de la que voy a vivir. Entonces, también habría que mirar realmente si se está cumpliendo los objetivos de la universidad y cómo hacer para que los jóvenes que se acercan a la universidad se acerquen pensando que van a algo más, fuera de tener un oficio para trabajar más adelante. Porque es que ese de tener un oficio para trabajar más adelante, si es el único objetivo, realmente podría conseguirse de otras maneras, por otros caminos, sin necesidad de ir a una universidad. Además, las universidades implican una dedicación de tiempo y de dinero que hay que realmente mirar si se justifica o no se justifica para lo que uno quiere lograr o pensando en la meta que tiene hacia el futuro. Entonces, esa es mi segunda pregunta. La primera era si la universidad es la única opción y cuestionando esto, entonces la segunda pregunta es ¿para qué la universidad? Mm, Cuando yo pienso en, una respuesta, la voy a leer antes de seguir con lo que tenía pensado decirles. Antonieta dice, Jaco, que es su hijo, él mismo me dice que no me afane, que vayamos paso a paso, porque la universidad no es la única forma de vivir. Es decir, me sorprende que él lo plantee y no yo. Él no se preocupa y sigue descubriendo lo que más le gusta para luego fluir con eso. Yo creo que eso es algo que los niños educados en casa van descubriendo y también los adultos que los estamos acompañando lo logramos descubrirlo al lado de ellos, o ese sería el ideal. Otra cosa que quería plantear es que tanto se parece la escolarización superior, la escolarización que sucede dentro del medio universitario, a la escolarización en la educación básica y media, que es la que hemos cuestionado quienes decidimos educar en casa. Nosotros al educar en casa comenzamos a identificar fallas, a identificar cosas que no nos gustan del sistema escolar y estamos pensando únicamente en lo que pasa dentro de un colegio. Pero cuántas de esas fallas o cuántas de esas cosas que no nos parece que estén bien ahí también están en la educación superior, en la educación universitaria. Y, y entonces, si esas mismas cosas que cuestionamos en esta primera fase de la educación siguen existiendo en la siguiente fase, en la fase superior, porque parece ser que esas no las cuestionamos y todavía las aceptamos como algo normal. No sé si sea porque ya quienes están allá son adultos, son mayores de edad, son personas con un carácter formado y más capaces de soportar cosas como los profesores arbitrarios autoritarios, eh, las injusticias y bueno, tener que aprender cosas que no les interesan en el momento que lo están haciendo. Todas esas cosas que uno ve y critica y cuestiona cuando están en el colegio se trasladan a la universidad. En la universidad se pierde tiempo, se ven materias que no se necesitan realmente, como por cubrir créditos, como por llenar 10 semestres, como porque se justifique la plata que estamos pagando. Hay cosas que hay que cuestionar, el trato que los profesores dan a los alumnos, no todos, como en todas partes, pero existe también un trato que no es correcto. Bueno, todas esas cosas. Entonces también empezamos a cuestionar, quienes cuestionamos la educación básica y la educación de nuestros hijos más pequeños, empezamos a encontrar que esos aspectos que cuestionamos aquí también están en la educación superior. Yo pregunté en el muro, como pregunté a los papás, pregunté si había padres con hijos de 16 años o más que nos contaran
como qué están haciendo sus hijos y qué perspectiva y cómo se ven hacia el futuro. Las respuestas que recibí básicamente fueron una mamá que dijo que sus hijos estaban, su plan era homologar y entrar a la universidad, y otra mamá que nos contó que su hijo en este momento está estudiando virtualmente en la universidad, tiene 17 años, que no sé si está conectada Laura, si está conectada, me encantaría que nos contara un poquito más sobre la experiencia, pero dice que cuando cumple los 18 él se quiere ir 2 años de misionero y que hasta ahí tiene el plan y no sabe qué va a pasar después cuando regrese. Entonces, bueno, este niño, por ejemplo, sabe que puede parar su universidad e irse a hacer otra cosa que le interesa y lo tiene claro. Eh, pero también yo quisiera saber qué más están haciendo, si hay chicos que estén aprendiendo un oficio por su cuenta con un maestro como aprendices en vez de ir a una universidad, o si hay algunos que ya han desarrollado su propio emprendimiento y saben que con eso van a seguir avanzando sin necesidad de ir a una universidad, o si hay quien cree que le va mejor haciendo pequeñas microcertificaciones de habilidades en lugar de gastarse 5 años estudiando una única carrera. Creo yo que esos son caminos que existen. Además también se habla mucho de los millennials y la gente en las oficinas se queja mucho de los millennials, de la manera de trabajar que tienen los millennials y de las perspectivas, digamos, laborales y personales que tienen, y que dice que no son personas comprometidas, ellos ya no están pensando en que se van a quedar en un trabajo toda la vida, ellos tienen más la idea, algunos de vengo y trabajo duro un año, ahorro y me voy a viajar 2 años más y eso está bien para mi vida. Entonces yo creo que esa misma cultura es en la que están nuestros hijos y es lo que ellos están viendo del mundo y de las maneras como pueden pensarse su vida y planearse su vida hacia el futuro. Entonces me hubiera gustado también escuchar testimonios en este sentido. Y bueno, aunque no los haya escuchado para poder contarlos aquí hoy, de todas formas estoy súper abierta si me quieren escribir o me quieren llamar para contarme, porque sería muy interesante incluso plantear hacer luego una entrevista con quienes quieran contarnos cómo va esto. Ayer estuve conversando con Cecilia, una mujer mexicana que vive en Argentina, que editó un libro, hizo una compilación de textos sobre educación sin escuela y están aquí en Colombia porque estos últimos días de la semana van a tener unos conversatorios y van a estar en un evento en una biblioteca. Y ella me contaba que ella ha vivido en Argentina en dos comunidades que a mí se me parece como lo que había escuchado que son aquí en Colombia las ecualdeas. Entonces son mucha gente que se va a vivir a un lugar más bien rural y donde viven completamente una vida de comunidad, todo es compartido, todo es comunitario. Obviamente en estos lugares pues hay niños, entonces también el cuidado de los niños y la educación y la crianza es asumido por toda la comunidad. Entonces me contaban, la primera en la que estuvo todavía está más reciente y hay más niños pequeños, pero en la que está viviendo ahora, que está recién llegada a esa comunidad, que tiene 20 años de existencia, hay niños, adolescentes y jóvenes y ya han pasado por todo este proceso de educación, y me contaba un poco lo que había visto en los jóvenes, como las perspectivas que ellos tienen hacia el futuro. Entonces ya me contaba como un caso que a ella le llama mucho la atención en una misma familia, las diferentes caminos que están tomando sus hijos. Entonces la hija mayor que tiene 20 años decidió salir de ahí, volver a la ciudad, vivir en la ciudad, ir a la universidad, pero la siguiente se quedó en la comunidad, aprendió medicina china con un amigo de la familia y creo que estuvo trabajando como niñera en Suiza por un tiempo. Y el más pequeño todavía está en la comunidad, en la parte de escuelita que ellos tienen, que la manejan de una forma bastante particular. Entonces también hay tantas opciones y hay tantas posibilidades que cerrarse únicamente a que tenemos que esperar a que los niños cumplan 18 años, validen el bachillerato y entren a la universidad, o peor aún, cómo afanamos este proceso para que se gradúen del colegio a los 16 y puedan entrar a la universidad, para que no pierdan tiempo, para que puedan hacer todos los posgrados que tienen que hacer. O sea, eso está bien y es un camino, pero no es el único. Y yo lo que quisiera es como transmitirles la idea de no cerremos nuestras mentes únicamente a esa opción y no cerremos las opciones de nuestros hijos únicamente a esa, porque hay muchas y cada vez hay más.
Eh, ¿Qué más les puedo decir? Es o sea, sale a cada rato notas y artículos contando que hay empresas en que ya no tienen en cuenta los grados universitarios, que en Google y en Apple y en no sé en qué más empresas ya no te piden un cartón, sino que revisan tus habilidades. Bueno, entonces también se está cada vez volviendo menos indispensable el hecho de haber pasado por una universidad y tener un título para tener un empleo o un trabajo. Y pues ahora creo que estamos en el boom del emprendimiento. Creo que en la época de nuestros papás tal vez ellos no soñaban, no eran todos o no eran tantos los que soñaban con tener una propia empresa y no ser empleados. Ahora eso es mucho más común, es un objetivo mucho más presente, no trabajar para otros, trabajar para uno mismo, no ser empleado, porque ser empleado, eh, no sé, de cierta forma uno es un poco esclavo en muchos aspectos de su vida, aunque cuando es independiente es esclavo en otros, pero bueno. Entonces, lo que quiero decir es que uno puede llevar la desescolarización más allá del colegio. Uno puede aplicar la desescolarización a su vida adulta de muchas maneras. Y la vida adulta comienza con esto, con la educación superior, con lo que sigue después del colegio, con cómo un joven, un adulto joven, empieza a prepararse para llegar a ser un adulto independiente, autosuficiente, responsable y feliz. Entonces, hay muchos caminos. Creo que esto era un poco como lo que tenía preparado para conversar hoy. Creo que eran más preguntas, sobre todo más plantear preguntas. Ojalá les queden a ustedes estas preguntas sonando. Y, bueno, Adriana pregunta que si en Colombia existen esas comunidades. Yo no las conozco de cerca. Yo sé que en Colombia existen ecoaldeas, pero la idea que yo tengo de la gente que está en las ecoaldeas es que son familias con niños pequeños. No sé hasta dónde las familias se mantengan dentro de la ecoaldea cuando sus hijos crecen, o si llega un punto en el que sienten que ahí no les están dando todo lo que necesitan y se regresan a la ciudad. Pero sí sé que existen ecoaldeas, comunidades de familias que se van a una zona rural, construyen sus casas, construyen sus cocinas comunales, tienen su huerta y trabajan de una forma bastante comunitaria. Sí sé que existen, nunca he ido a una, conozco gente que ha vivido en ellas, pero no sé hasta dónde los niños crecen hasta la vida adulta ya, y no sé qué antigüedad tengan. Les dejo planteadas las preguntas, vuelvo y las repito. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa después de terminar la vida escolar? ¿Es la universidad la única opción? ¿Para qué vamos a la universidad? ¿Cuáles son las fallas del sistema escolar básico que también se repiten en el sistema escolar superior, en el sistema escolar universitario? ¿Qué caminos están tomando los chicos homeschoolers para enfocarse hacia su vida adulta? Y qué tanto todo este comportamiento de millennials que vemos que en los ambientes laborales se critican, está entre nuestros niños, y cómo ellos como parte de esta generación están viviendo eso de ser millennials. Marcela, voy a leer este comentario antes de despedirme del todo, si lo logro abrir ya. De acuerdo al 100%, la educación en general es así desde preescolar hasta la máxima especialización. Por eso no entiendo muy bien a los padres homeschoolers encaminados a la universidad, si eso es continuar con el sistema, que es en lo que supuestamente no es el ideal, ni los padres homeschoolers estamos de acuerdo. Para mí homeschooling es trabajar en el fortalecimiento en las habilidades y talentos de mi hija para que cuando crezca utilice dichas herramientas para armar su vida, construya con lo que trae para desarrollarse, y que todo lo que haga le sirva para su sustento y adicionalmente le aporte a su crecimiento intelectual y personal. Inclusive eso no hace que busque el camino para especializarse y dedicarse a algo, sino que aprenda sobre todo lo que le gusta para que pueda ser multidisciplinaria, se pueda dedicar a todo lo que le gusta y no sea una sola cosa, sino que sepa de muchas cosas y en lo que más le guste profundice e investigue. Bueno, eso es algo interesante, porque también a lo largo del tiempo los seres humanos nos hemos vuelto cada vez más especialistas. Ya no sabemos de todo,
sino que nos vamos especializando en un área específica y en una labor específica, primero en lo que estudiamos, luego en lo que nos especializamos y luego en el trabajo. Entonces nos vamos volviendo cada vez más específicos y más especialistas, y al no saber de todo, digamos que estamos como perdiendo herramientas de supervivencia. Los niños educados en casa, si sus padres se los permiten, aprenden de muchas cosas y eso está bien. Yo he visto en algunos niños educados en casa a veces pasar por épocas de confusión, ya cuando están adolescentes, porque sienten que les interesan muchas cosas, pero empiezan a sentir una presión de sus padres o de sus abuelos o de la gente que los rodea para que escojan, para que se decidan. Bueno, sí, tú haces esto y esto y esto y esto, pero ¿qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Y yo creo que eso también es parte de abrir la cabeza, de desescolarizarnos, de decir, la vida no tiene un único camino y no estamos obligados a especializarnos. Y si yo tengo muchos intereses, ¿por qué me van a obligar a escoger uno y abandonar los demás? Creo que lo que tú dices de ser multidisciplinario es una vía muy interesante de formación, de permitirse explorar, conocer y aprender. Y yo creo que a la larga todo lo que aprendemos en la vida lo vamos a utilizar. Y llega un momento en que aprendizajes que parecían no tener relación entre ellos se conectan y nos ayudan a lograr ciertas cosas específicas en momentos específicos. Entonces sí creo que podemos permitirles ser multidisciplinarios, y incluso si quieren entrar a la universidad, no animarlos a que no se olviden de sus otros intereses. Cuando yo entré a estudiar ingeniería, yo dejé la danza a un lado porque dije, ya, eso fue una etapa de mi vida. Y más adelante me di cuenta que no, que la danza era parte de lo que me hace feliz, y volví y la retomé, no como hubiera querido, pero es eso, es no decidir por una cosa y olvidar las otras si realmente tengo interés en las otras. Entender que la vida es larga y a lo largo de la vida vamos desarrollando distintos intereses, y puede que haya intereses que nos atrapen por un momento y después de haberles dedicado mucho tiempo podamos decir, puedo parquear esto un rato porque ya llegué al nivel de profundidad que quería y puedo seguir con esto. O podemos trabajar en distintos temas a la vez y estudiar sobre distintos temas a la vez, aprender y profundizar, y trabajar también, trabajar en cuanto a trabajar para ganar dinero en distintas cosas que parezcan no tener relación, y todo eso está bien. Y pues si le contamos a nuestros hijos estas posibilidades, pues ya ellos verán qué hacen luego con esta información. Pero chévere contarles y no hacerles creer que hay un único camino, que es que hay que escoger una única cosa, que tenemos una vocación con la que vinimos a esta tierra y es a la que nos vamos a dedicar. Bueno, ahora sí, muchas gracias por conectarse, por sacar el rato de la mañana para escucharme. Espero que el tema les haya parecido interesante y sobre todo que les genere inquietudes. Si tienen niños pequeños, tienen mucho tiempo para adelante para seguirlo pensando. Si tienen jóvenes o adolescentes que ya se están acercando a este momento, hablen con ellos de estas cosas para saber ellos qué tienen en su cabeza. Cuestionen todo. Si quieren entrar a una carrera, ¿por qué? ¿Por qué esa carrera? ¿Por qué la universidad? ¿Por qué no podría haber algo diferente? ¿No podrían tener caminos paralelos? Hablen y cuestionen todo, y cuestionenlo con sus hijos. Me parece que puede ser sano y que puede ser bueno para ellos, para abrirles las posibilidades y la visión del mundo al que están, el que están comenzando a mirar ya de aquí para adelante, su mundo laboral y su vida adulta. Entonces, hablar mucho con los hijos y plantearse las preguntas y mirar a ver ellos qué dicen. Y si me quieren contar de lo que han conversado, de lo que han dicho sus hijos, buenísimo, me pueden contar por mi muro, me pueden mandar un mail, me pueden escribir por WhatsApp. Me encantaría saber los resultados de estas conversaciones. Bueno, les deseo a todos que tengan un feliz resto de día, muy productivo, muy relajado, y nos estaremos viendo la próxima semana.